El gobierno nicaragüense ha decretado el cierre de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, una universidad que está bajo la administración de la Compañía de Jesús. Y no solamente los acusa de no ser transparentes en sus cuentas, sino además de fomentar el terrorismo. Si nos ubicamos en el ahora, lo único que podemos ver con esto es el autoritarismo dictatorial de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que es su vicepresidenta. Es obvia la intolerancia hacia la disidencia, pero además con esta medida reconocen la influencia que esta orden en particular y la universidad tienen a lo largo de la historia y del peligro que ellos representan para el régimen. Pues bien, no quiero que esto sea interpretado jamás como un apoyo a la dictadura terrible que ha sembrado sus garras en Centroamérica, pero creo que es necesario hacer memoria de lo que ha significado la presencia jesuita, pero especialmente de las universidades a su cargo y su papel en el conflicto armado, en Centroamérica para poder entender qué es lo que está pasando hoy en día. No es la primera vez que sucede la expulsión de la orden en el Istmo Centroamericano y las razones con sus elementos contextuales parecen ser siempre las mismas: la visualización real e inventada de la amenaza que representan. Me gustaría creer la narrativa de que las expulsiones de esta orden católica es una respuesta de la autocracia, del autoritarismo, de la monarquía antes y del régimen dictatorial de hoy, sobre todo en Nicaragua, y todo esto por su aporte a los procesos de transformación social y democrática que representan, o como lo dice el comunicado de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, abro comillas: refrendamos nuestro compromiso, de la Compañía de Jesús con el pueblo nicaragüense, en favor de una educación de calidad para todas las personas, inspiradas en el Evangelio de Jesucristo. Él y su resurrección sostienen nuestra esperanza en que la solidaridad nacional e internacional engendrará una Nicaragua y una UCA renovadas. Dios tiene la última palabra sobre la historia y también la tendrá sobre Nicaragua. Cierro comillas. Más allá del tono condenatorio del comunicado hacia esta acción cobarde por parte del gobierno nicaragüense, este último párrafo, creo yo, encierra en parte el fundamentalismo cristiano que ha estado presente en la formación profesional y que se reafirma con esa frase de que Dios tiene la última palabra. Es bueno recordar que la orden es mucho más longeva que la misma república, y ya con esto estarían diciendo bastante. Pero también hay que recordar la historia reciente. Lo paradójico en este hecho es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido que actualmente está en el gobierno y que finalmente ha mostrado esta fase dictatorial, en su camino al poder contó con la participación franca y decidida de la Iglesia Católica y en especial de la Compañía de Jesús. Empecemos por recordar el papel que tuvo Fernando Cardenal, quien tuvo a su cargo la campaña nacional de alfabetización después de que gana la revolución en 1979, y que en realidad fue la campaña nacional de adoctrinamiento como un émulo de lo que habían hecho los cubanos a inicio de la década de los 60. En estos años, cuando la UCA, y que lo dice el mismo comunicado de las JAL, es cuando comienza a recibir del Estado, el cual estaba vigente hasta ahora mismo, apoyo financiero, así como lo oyen.
una universidad católica privada recibiendo dinero del Estado, y esto en parte proporciona la justificación al régimen para emprender acciones en contra de esta casa de estudios, que además sigue formando como antaño a la disidencia política. No ha dejado de hacerlo. Hace poco tuve el gran placer de leer el libro Adiós muchachos de Sergio Ramírez, quien fuera miembro de la Junta de Gobierno luego de la caída de Somoza en 1979. En dicha obra él hace un repaso sobre los aciertos y desaciertos que tuvo su participación en las jornadas revolucionarias y, vaya, una lectura crítica a todo el proceso desde la óptica de quien fue no solamente partícipe, sino intelectual. Y con su habitual claridad afirma lo siguiente, abro comillas: mucho más tarde, después de la derrota electoral de 1990, algunos de los teólogos y sacerdotes más entusiastas en el compromiso militante reconocieron que no habían sabido guardar la debida distancia crítica frente al poder revolucionario, que terminó alienándose, aún en favor de sus abusos. Pero eran culpas reconocidas ya en frío, lejos del escenario candente de aquellos primeros años de fidelidades sin matices. Cierro comillas. A ver, si bien hay que reconocer el mea culpa de esos religiosos y luego de Sergio Ramírez en ponerlo por escrito, debo recalcar que esto no deja de tener un atisbo de cinismo. Sí, porque fue la Iglesia y en especial la orden corresponsable no solo de cimentar las bases del régimen dictatorial de hoy en día, y además tienen sus manos manchadas de sangre. El mismo autor referido acepta tal cual que la revolución nicaragüense fue un laboratorio vivo para los teólogos de la liberación y claro, antes de que se refugien en su aporte, fue el de formar profesionales con un nuevo enfoque. Les aclaro que la Iglesia misma asumió poderes en la administración revolucionaria y he aquí algunos nombres de sacerdotes que fueron ministros y líderes de la llamada revolución. Les voy a poner el caso, por ejemplo, de Javier Gorostiaga, Arnaldo Centeno, César Jerez, Miguel de Escoto, que incluso fue canciller del gobierno sandinista, Ernesto Cardenal, hermano de Fernando Cardenal, que además fue ministro de Educación, Edgar Parrales y el mismo Monseñor Octavio José Calderón y Padilla. Todos ellos y muchísimos más fueron partícipes de esa tragedia. La UCA fue un centro de estudios que proporcionó cuadros para la revolución, con lo que se puede calificar como copartícipes de la dictadura. Y cuando finalmente logran la distancia, nuevamente hacen lo mismo. Comienzan a conspirar contra el régimen, pero la diferencia, por ejemplo, que hay entre Guatemala y El Salvador, donde también hay universidades encargadas a la Compañía de Jesús, es que nuestro sistema democrático, además de que no existen subvenciones para estas universidades que son en esencia privadas, no permiten que se clausuren, con todo y que su virulencia ha sido constante. Les voy a poner un pequeño ejemplo. En Guatemala, últimamente, la Universidad Rafael Andívar está intentando ponerse a la par de sus homólogas en Centroamérica, las cuales consideraría, creo yo, que llevan muchos más años adelante en este tema de la conciencia social. Por lo que en la URL, sus centros de investigación y autoridades se pronuncian sobre la problemática social y permiten que pequeños grupos de estudiantes y docentes hagan presencia en su nombre, en nombre de esa casa de estudios, en escenarios políticos. Y con la irrupción del Partido Socialdemócrata Movimiento Semilla, ahora en el poder, es incluso más evidente. Muchos de sus líderes son egresados o extrabajadores de esa casa de estudios, pertenecientes a las clases pequeño burguesas de la capital, que ya comienzan a tener una relectura del marxismo y el socialismo del siglo XXI. En conclusión,
El cierre de un centro de estudios superiores por razones políticas siempre será una tragedia, siempre, sea cual fuere el régimen que está en el poder. Sucedió en El Salvador y momentáneamente sucedió en Guatemala en los momentos más crueles del conflicto armado interno. Pero en el caso de la UCA es de suyo particular y solo se puede explicar con una analogía hecha por Malcolm X cuando varios periodistas se le acercan y le piden su opinión sobre el asesinato del presidente Kennedy. Y en inglés, más o menos decía lo siguiente: Chickens coming home to roost never did make me sad. They've always made me glad. Que más allá de la traducción literal, que probablemente no tendría mucho sentido para nosotros, sí lo puede hacer el refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos. El sentido es que al finalizar el día, ellos mismos formaron al monstruo que en este momento los persigue. No permitamos que nos pase esto por haber dado un voto idílico en las urnas. Muchas gracias.